Muchos adultos mayores corren el riesgo de tener malnutrición, es decir, que sufren de una falta de la nutrición adecuada para su salud. Este problema viene dado porque no consumen los alimentos necesarios para una buena nutrición. Además, si sufren de alguna enfermedad, puede que pierdan el apetito o tengan problemas para masticar o para tragar. Junto a ello, es posible que muchos de los ancianos vivan solos y no dispongan de la ayuda necesaria para comprar o preparar sus alimentos, por lo que es más complicado realizar sus comidas con los nutrientes necesarios. Además de esto, puede que tengan problemas con la boca y dentadura y les sea más complicado comer alimentos sólidos. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, malnutrición en el adulto mayor. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y les saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que ya lo vio al inicio, que bueno, es malnutrición en el adulto mayor. Bueno, vamos a hablar sobre este tema, por qué es que sucede esto. Para eso, el día de hoy tenemos a la doctora Judith Martín del Campo Cervantes, que es la secretaria de Docencia y de Pregrado del Centro de Ciencias de la Salud. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos al licenciado en Nutrición, Ulises Álvarez Pinto, que bueno, nos acompaña del ICEA. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, pues hablar de este tema. Pero antes de que iniciemos las preguntas y bueno, iniciemos el programa, nos gustaría que nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Doctora, por favor. Bueno, yo soy nutrióloga egresada de la Universidad de Guanajuato, maestra en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Temajac y doctora en ciencias médicas por la Universidad de Guanajuato. Actualmente soy profesor investigador del Departamento de Nutrición y secretaria de Docencia de Pregrado del Centro de Ciencias de la Salud. Muy bien, pues muchísimas gracias Muchas y bienvenida gracias por acompañarnos en este programa. Licenciado, por favor. Sí, soy licenciado en nutrición, estudié aquí mismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, estudié una maestría en enseñanza de las ciencias en química en la Universidad Politécnica de Aguascalientes y actualmente estudio un doctorado en salud pública. Trabajo actualmente en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, en el ICEA, en el programa de salud en el adulto y en el anciano. También soy docente en la Universidad Cuauhtémoc. Muy bien, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, hablarnos sobre el tema del día de hoy. Pero bueno, antes de que iniciemos las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver una cápsula de la malnutrición en el adulto mayor. En la mayoría de los países, la población de edad mayor de 60 años se está incrementando más rápido que cualquier otro grupo. Este aspecto, generado por el aumento de la esperanza de vida y por el descenso de la tasa de fecundidad, así como por los avances de la atención médica, impone un reto para la sociedad y los sistemas de salud, ya que es en este periodo del ciclo de la vida cuando se presentan en mayor medida las enfermedades crónicas causadas por el propio deterioro funcional y por las interacciones propias de las dolencias. En el envejecimiento, las personas atraviesan cambios fisiológicos, psicológicos y sociales importantes que pueden hacer que la dinámica cotidiana del adulto se altere. También aumenta la prevalencia de problemas ligados al estado nutricional, que van desde la desnutrición hasta el sobrepeso y la obesidad. Por tal razón, la nutrición, vista como el factor más influyente en la salud de los adultos mayores, debe ser un aspecto vital a tener en cuenta en la intervención por parte del personal sanitario.
Esta labor va desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, que tienen su base en la modificación de los hábitos y conductas para incorporar otras como la realización de actividad física regular, disminución del consumo del alcohol o tabaco y la adopción de una dieta saludable, adaptada a las necesidades propias del envejecimiento. Estas acciones deben ser parte de un tratamiento conjunto en el mantenimiento integral de la salud y control de las enfermedades crónicas, para proporcionar así una mejor calidad de la vida al individuo, en donde se puede adaptar a su nueva condición de adulto mayor. Entonces, bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula que, bueno, nos da la introducción al tema del día de hoy. Pues vamos a iniciar con este tema, pero bueno, primero nos gustaría que nos dijera, doctora, ¿cuál es la diferencia entre alimentarse y nutrirse? Pues realmente es meter un concepto dentro del otro concepto. El nutrirse es cubrir con las cantidades de requerimientos, ya sea de vitaminas, de minerales, de macronutrientes que cada persona requiere. Y esto lo obtenemos al momento de alimentarnos. Entonces, al alimentarnos nos estamos nutriendo. Obviamente, sí depende mucho de los tipos de alimentos que consumimos, si cubrimos o no con estos requerimientos que son los que nos llegan a nutrir. Pero esa es prácticamente la diferencia. Podría ser. Sí. Muy bien. Y bueno, maestro, ¿qué nutrientes o sustancias son las que dan salud y buen funcionamiento a nuestro organismo? O sea, ahorita que ya explicaba que, bueno, pues sí nos alimentamos y bueno, hay que nutrirnos, pero ¿cuáles son estas sustancias que podemos decir que sí nos nutren? Existen principalmente 5 nutrientes que se dividen en 2 grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Prácticamente todos son necesarios y todos proporcionan salud, mientras se consuman con una distribución correcta y las cantidades sin exceso, sin deficiencias, todos necesitamos para poder estar sanos. Justo es eso, ¿en qué proporciones debemos consumirlas? Porque ahorita, bueno, que dice que va dependiendo cómo las consumamos, ¿en qué proporciones? Pues, por ejemplo, de los micronutrientes, que serían de las vitaminas y los minerales que necesitamos, existe una ingesta diaria recomendada a partir de las normas oficiales mexicanas y de la Organización Mundial de la Salud, que debemos de cubrir cada persona, adulto, niño, adulto mayor, por día. En relación a los macronutrientes, ya diríamos cómo obtenemos esta energía a partir de los lípidos o de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas. Esos sí llegan a ser muy variantes para cada persona en relación no nada más a su peso y a su talla, sino también al tipo de actividad física o tipo de actividad laboral que esté realizando, porque eso implica o mayor o menor cantidad de energía para funcionar adecuadamente en un día. Y entonces estas proporciones se deben de mantener. Nosotros tenemos una norma que nos habla de orientación alimentaria, en donde nos dicen los porcentajes que debemos, son rangos realmente, no son tan estrictos, porque van de la par o se deben de adaptar a cada una de las personas. Sí, claro, cada persona, y lo hemos mencionado en otros programas, pues cada persona es diferente y requiere requerimientos distintos, ¿no? Sí. Y bueno, hablando de esto, maestro, pues ¿en qué cantidades debemos alimentarnos para estar bien nutridos? Bueno, las cantidades también son muy variadas, es muy difícil dar una respuesta general para todos, pero bueno, si nos enfocamos a adultos mayores, requerirían una distribución más o menos normal. Debería haber más o menos un 60% de hidratos de carbono, aproximadamente un 25% de grasas y un 15% de proteínas. Hay que recalcar que hay una especie de temor hacia la grasa, ¿no? Desde hace unos quizá 20 años, que parece que comer grasa es sinónimo de estar malnutriéndonos, sin embargo son necesarias para la vida. Incluso hay ciertos tipos de grasa que diría yo como indispensables en el adulto mayor, que son las grasas esenciales, el famoso omega 3, que ayuda a que se genere o que disminuya la tasa de apoptosis en las neuronas y que en el adulto mayor es muy importante que mantenga sus neuronas resistentes y saludables. Entonces, todas deberían de consumirse más o menos en la proporción. Ok, de acuerdo. Entonces, más bien es ver lo que nosotros requerimos, ¿no? Cada persona. Y bueno, creo que hay mucho mito en esta parte de que, bueno, decimos que si estamos bien alimentados, estamos bien nutridos. No. Entonces nos gustaría que nos dijera esto, doctora, si es que si nos alimentamos es que estamos bien nutridos. No, ¿por qué? Yo creo que va mucho en la percepción de qué es bien alimentarse o no bien alimentarse. Podemos darnos a creer que si comemos ciertos alimentos ya estamos alimentándonos correctamente, pero al evitar otros,
estamos dejando de nutrirnos porque nos faltan esos nutrimentos que vienen en esos alimentos en específico y que no estamos obteniendo de ninguna otra manera, ¿no? En el adulto mayor viene mucho a que empiezan a hacer de lado ciertos alimentos porque pues o no los pueden masticar bien o les dicen que ya no los toleran, pero realmente nunca han existido estudios que se haga la persona para decir sí, es cierto, no los tolero, o pues el uso de tantos medicamentos que tiene el adulto mayor, pues se generan modificaciones en la palatabilidad de su lengua, lo que genera que deje de consumir ciertos alimentos que son necesarios. Entonces puede él pensar que está alimentándose bien porque come 3 veces al día. Claro. Pero el tipo de alimentos no cubre los requerimientos y no se están nutriendo adecuadamente. Entonces, esto es lo que tenemos como que cuidarnos y ir realmente con un nutriólogo que nos diga lo que necesitamos, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema y aprendiendo y conociendo, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. El cuerpo humano requiere de nutrientes como grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales para obtener energía, fortalecer los músculos, regular las funciones corporales y reparar tejidos. La desnutrición es una condición que sucede cuando el cuerpo no obtiene suficientes nutrientes en los alimentos que ingerir para conseguir funciones correctamente. Esto conduce al deterioro progresivo, físico y mental del paciente. Pues bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por el placer de su compañía. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas el día de hoy en el tema de malnutrición en el adulto mayor, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre lo que es la malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Yo creo que la malnutrición tiene que ver justo con que no tenemos esta alimentación necesaria o básica para nuestra vida cotidiana y pues con ello no tenemos como estas vitaminas, los nutrientes que necesitamos. Pues igual yo creo que tiene que ver con demasiadas enfermedades también, como pues no sé, la obesidad. Es el hecho de no consumir los nutrientes necesarios para tener una vida saludable. Son problemas en la salud por no comer bien. La malnutrición yo lo pienso como pues los problemas alimenticios, o sea, no llevar como una vida saludable. Bueno, la malnutrición, desde mi punto de vista, es cuando una persona no come los nutrientes necesarios, que puede que coma una gran cantidad al día, pero no consume las calorías, las proteínas necesarias para mantenerse. Personalmente siento que es como exceso, o sea, en general, ya sea exceso de azúcar, exceso de pues grasa, al igual que también, por ejemplo, exceso en no comer, o sea, el plano de que estar una semana sin comer, un día completo sin comer. Al igual siento que es como un desbalance, o sea, un desfalque total de tu alimentación, al punto ya del plano en que tu cuerpo ya no reacciona de la misma manera. ¿Cómo afecta la malnutrición al adulto mayor? Pues le afecta en el funcionamiento de su cuerpo en general, de los sistemas, por ejemplo, el digestivo, y ya después repercute en su movilidad física. Y también en el cerebro, porque si no tienen los nutrientes necesarios, pues el cerebro no funciona de la manera correcta y pues de ahí desenlace en diferentes enfermedades. Pues yo creo que en su vida cotidiana, en cuanto a las vitaminas que pueden tener y realizar sus actividades diarias, también yo creo que eso les genera más enfermedad. Podría ser una de las consecuencias el azúcar, porque pues se les suben, porque tienen que tener un poco más de cuidado cuando son mayores, porque pues su balance en el organismo ya no es igual y pues el azúcar se les sube.
como en sus defensas. Las personas mayores tienen menos defensas, entonces tienen que alimentarse para recuperarlas y tener fuerzas. Bueno, creo que para ellos lo que más afecta son pues sus fuerzas, sus huesos, se debilitan mucho, entonces son más débiles y puede que pues no puedan salir de cama en un día. Siento yo que, por ejemplo, los debilita mucho. O sea, en mi caso, yo tengo, pues, cuidando a mi abuelita y es de que tiene una dieta, pues, casi que estricta. O sea, darle a ciertas horas sus alimentos, procurar que no coma tanta azúcar ni tanta grasa. O sea, siempre hay que balancearlo mucho con frutas y verduras para así, pues, prevenir de que enfermedades. En mi caso con mi abuelita es de que, pues, prevenir el Alzheimer. Entonces es como que controlar eso. Entonces la comida pues le ayuda mucho a balancear y como que controlar todos esos síntomas y enfermedades que puede tener el adulto mayor, porque normalmente son muy propensos a eso. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué les pareció el sondeo? ¿Cómo observaron a nuestros estudiantes? ¿Si tienen conocimiento de lo que es la malnutrición o falta todavía por conocer? Pues creo que más o menos ya entienden cuál es el proceso que se genera por una malnutrición. Los conceptos que estaba escuchando son muy a la par a lo que realmente es, pero creo que en donde hay un poco de falla es en el cómo afecta al adulto mayor. No sé si ustedes escucharon que todos hablaban de que los debilita, los afecta, pero realmente la malnutrición es un proceso que no nada más es desnutrición, sino que también hablamos de obesidad o de sobrepeso. Entonces, tanto es como para abajo, como también lo es para arriba, ¿no? Tiene que ver mucho con ese exceso o con esa deficiencia de ciertos alimentos que sí, en el adulto mayor afecta en múltiples aristas, cognitivamente, socialmente, fisiológicamente, ¿no? El adulto mayor tristemente llega muy deteriorado a estas edades, pero si cumplieran con su nutrición de forma adecuada, no nada más alimentarse por alimentar o comer por comer, porque eso va muy de la mano, ¿no? O sea, a fuerza tienes que comer, lo que sea, pero come, ¿no? En lugar de fijarnos bien qué es lo que está comiendo. Ahí sí creo que tendría un efecto realmente benéfico, porque tristemente, o lo que estábamos escuchando, es que los perciben ya discapacitados, ¿no? Así es. Sí, entonces hay que quitarnos también como esta imagen, ¿no? que tenemos del adulto mayor que nos necesita. Así es, sí, apoyarlo siempre. Y bueno, pues hablando de esto, licenciado, pues ¿qué es la malnutrición? Ok, la malnutrición es relativamente, no es tan común ahora en México. Parecía como en el sondeo, parecía que todo se inclinaba hacia que el adulto mayor tiene malnutrición simplemente por ser adulto mayor y tiene desnutrición, siendo que al menos con los datos de la última encuesta nacional de nutrición, nuestro problema en México más que desnutrición en adulto mayor es exceso, sigue siendo esa epidemia que nos está afectando de obesidad. Y la malnutrición, la desnutrición específicamente tiene que ver con deficiencias en las reservas proteicas, en las reservas grasas, y el adulto mayor pues sí tiene más riesgo de ciertas enfermedades como sarcopenias, entonces está en más riesgo, pero no necesariamente tiene que padecerla. Los datos apuntan a que solo el 7% de los mexicanos adultos mayores tienen desnutrición. No, correcto. Entonces, bueno, pues aunque pensamos que es un porcentaje bajo, pues hay que atacar esta parte, ¿no? También, ¿cuáles son las causas de que exista malnutrición en el adulto mayor? Ahorita el licenciado pues ya nos mencionaba algunas, pero bueno, ¿cuáles son estas causas? Pues yo lo veo desde muchos lados. Por ejemplo, comentaban la falta de piezas dentales. El simple hecho de ya no poder generar un buen bolo alimenticio, de que ya no pueden masticar todas las cosas porque están duras, eso provoca modificaciones en la ingesta. También hay un proceso que se llama disfagia, que es la dificultad para tragar. Entonces estos procesos los empezamos a ver cada vez más en el adulto mayor, más en edades avanzadas. Socialmente también una persona que se queda aislada normalmente consume menos alimento. En el adulto mayor también tenemos que identificar los aspectos sociales. El adulto mayor, ¿cómo llega a esa etapa? ¿Tiene algún tipo de fondo de retiro? ¿Tiene algún tipo de pensión? ¿Cómo económicamente está sustentando sus últimos años de vida? Porque eso también habla del tipo de alimentos que va a tener acceso
y pues obviamente repercute en la salud de la persona y socialmente, pues si está aislado, si no está aislado, si sale, si tiene amigos, si tiene familiares, todo esto llega a afectar al proceso de alimentarse, de comer ciertos alimentos y a la par se puede ir hacia un exceso o hacia una deficiencia, ¿no? También luego pensamos que va mucho en la cantidad de energía, o sea, la pérdida o la ganancia de peso, pero en el adulto mayor vemos muchas deficiencias de micronutrientes, falta de calcio, falta de hierro, falta de vitamina D. Anteriormente se veía mucho al adulto mayor fuera de su domicilio recibiendo el sol, no sé si se acuerdan, ¿no? Veíamos muchos adultos mayores sentados en su sillita viendo pasar a la gente y ahora cada vez es menos. La persona está aislada dentro de su casa, eso le está provocando una deficiencia de vitamina D, cosas que nos están repercutiendo en una mayor presencia de osteoporosis o de enfermedades inmunes, ¿sí? Entonces, creo que hay más de un punto en el cual tenemos que estar buscando el por qué se está dando, ¿no? No es nada más si come mucho o come poco, sino todo lo que está alrededor del proceso de alimentarse. Sí, claro, sí, todo lo que conlleva, ¿no? A nuestro alrededor. Y bueno, ahorita nos mencionaba un poco la doctora sobre que también económicamente puede afectar, pero ¿cómo afecta la economía en la nutrición en el adulto mayor? Bueno, básicamente hay aquí un problema que cada vez hay más adultos mayores, entonces no hay tantos espacios para que el adulto mayor se desarrolle porque no es que tenga limitadas sus capacidades, pero la sociedad les limita, ¿no? La sociedad no los incluye, entonces tienen menos oportunidades laborales y por supuesto que si hay menos economía, menos capacidad de consumir ciertos productos, pues está más limitada su consumo. Y es que hace cerca de 30 años, 40 años quizá, las personas tenían muchos más hijos, ¿no? Las familias tenían entre 3, 6 hijos, entonces eso generaba una especie de pirámide poblacional, en donde había muchas personas menores y los adultos mayores iban disminuyendo. Pero ahora esa pirámide ya no existe, ¿no? Esa pirámide está cambiando, está mutando. Ahora ya parece más como un muffin, como una especie de panqué, en donde ya las familias tienen menos hijos, se ensancha la mitad de la vida y la parte final ya tampoco es un pico, ¿no? Tiene cierta redondez porque hay más adultos mayores. Entonces, los cambios que ha habido poblacionales van más rápidos que los cambios sociales. Entonces, no hemos sabido atacar esa parte ni compensarlo. Así es, sí, entonces como que afecta, ¿no? Toda esta parte. Y bueno, las enfermedades, ¿qué tienen que ver las enfermedades en una mala nutrición? Todo tiene que ver, desde que el hecho de que una mala nutrición las va a causar, a como el tenerlas va a causar una mala nutrición. Es un círculo vicioso en el cual mucho también va, si ya la persona tiene algún tipo de enfermedad diagnosticada que está siendo tratada, tenemos que pensar mucho en los efectos secundarios que generan esos medicamentos, que obviamente van a ocasionar una disminución en la ingesta de esa persona que le va a provocar pues tener menos defensas o menos forma de cómo atacar esta enfermedad. Entonces, por eso es un círculo vicioso. Muchas de las enfermedades que tratamos de prevenir en la edad de adulto tiene que ver con este proceso de generación de enfermedades crónico-degenerativas. Puntualmente pues vemos el sobrepeso y la obesidad porque es el punto de donde salen muchas, ¿no? Pero creo que también tenemos que pensar en que este adulto mayor no nada más va a traer una enfermedad, sino que ya traen varias. Así es. Y esta interacción entre las mismas enfermedades puede generar contraindicaciones de ciertos tipos de alimentos. Y eso pues repercute en la calidad de la alimentación que tiene, que puede llegar a generar una deficiencia. Entonces, sí tenemos que hacer uso a veces de suplementación de vitaminas o de minerales porque el adulto mayor ya no puede consumir los alimentos ricos en. Pero tenemos otras maneras de poderlos compensar. La realidad es que aquí en México tenemos mucha diversidad alimentaria, entonces no nada más es casarnos con un tipo de alimento, sino podemos compensarlos con otros. Y el cuidado de esta forma de alimentarse pues también va a redituar en que las enfermedades se controlen, que eso es lo que esperamos, en el dado caso que se puedan curar. ¿Sí? Pero lo que no queremos es que se exacerben, que se hagan más. Claro, sí, como controlar esta parte. Exacto. Y bueno, ahorita nos mencionaba la doctora lo de los medicamentos. ¿Por qué algunos medicamentos les quitan el apetito a nuestros adultos mayores o hacen, no sé si también que se vuelvan como intolerantes a ciertos alimentos debido a estos medicamentos? Sí, es que un medicamento es un agente externo que no es parte de la biología natural del ser humano.
Los medicamentos se estudian de diferentes maneras. Básicamente hay dos formas importantes que les conocen como farmacocinética y farmacodinámica. Entonces se estudia la manera y qué es lo que el fármaco le hace al organismo, qué cambios le genera. Un ejemplo muy fácil de comprender para toda la población sería, por ejemplo, el alcohol. Si lo vemos como un fármaco, como una sustancia ajena, que incluso puede tener efectos farmacológicos benéficos, se consume una copa de alcohol y se siente, se experimenta cómo cambia el organismo, ¿no? La persona se relaja, se atreve a decir ciertas cosas que normalmente no diría, y es un cambio biológico casi instantáneo, ¿no? En muy poco tiempo se ve. Entonces los fármacos, casi cualquiera que consuma, le funcionan para algo a la persona, pero al mismo tiempo que le modificaron esa enzima, que le generaron ese cambio, también le generan alguna alteración. Algunas de las alteraciones son mala absorción de nutrimentos. La persona puede estar consumiendo de manera correcta sus nutrientes, pero ¿y si el fármaco bloqueó alguna porción y no puede absorberla? ¿Y si el fármaco lo modificó? Entonces no le va a funcionar, aunque incluso esté comiendo de manera correcta. Existen fármacos que tienen efectos antinutricionales. Yo creo que todos reconocemos lo que es un nutriente. El sondeo se veía que tenemos una gran idea de lo que es, pero que es un antinutriente. Pues hay fármacos que funcionan como antinutrientes, es decir, que no permiten que se absorban otras sustancias químicas. De los más conocidos, por ejemplo, la toronja. Menciono porque la mitad de los mexicanos tenemos hipertensión arterial. Entonces la toronja genera inhibición farmacocinética de la absorción de ciertos fármacos antihipertensivos, de los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y aldosterona, de los beta bloqueadores. Entonces una persona se toma un jugo de naranja y por 24 horas el fármaco que está tomando le va a hacer un efecto al 30%. Entonces ya se descontroló por haber consumido toronja. O viceversa, también los fármacos pueden alterar a los nutrimentos. Sí, entonces, pues siempre estar de la mano, ¿no? Tanto de nuestro médico como de un nutriólogo y ver todo lo que podemos consumir. Pues bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre este tema de la malnutrición en el adulto mayor, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La desnutrición en personas mayores puede provocarles diferentes problemas de salud. Algunos de ellos son pérdida de peso importante, debilidad muscular o pérdida de fuerza, disminución de la masa ósea, sistema inmunitario débil, anemia, cansancio y fatiga, depresión, mala recuperación de las heridas, problemas de memoria. Los problemas de salud que puede provocar la desnutrición comportan un aumento del riesgo de infecciones, caídas y fracturas, además de un mayor riesgo de hospitalización y de defunción. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía en este programa Cuidando mi Salud. Y bueno, pues antes de continuar ahorita las preguntas a nuestros especialistas, vamos a ver la primera parte de esta cápsula que uno nos habla de la malnutrición, una epidemia oculta entre los adultos mayores de edad. Oímos acerca de la malnutrición en las noticias del mundo, pero no es solo un problema de otros países. En Estados Unidos, la malnutrición es una epidemia oculta que apenas se reconoce y que no se trata adecuadamente. La malnutrición sucede cuando el cuerpo no consigue un balance correcto de los nutrientes y calorías que necesita para mantenerse sano. Esto no solo les ocurre a las personas que sufren hambre o que no tienen acceso a alimentos saludables. La malnutrición le puede suceder a cualquiera. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Las personas mayores están en un alto riesgo, pues a medida que envejecemos, las necesidades dietéticas pueden cambiar, nuestro sentido del gusto y el olfato se pueden debilitar, el sistema digestivo puede ralentizarse, pueden aparecer problemas para masticar o deglutir y la capacidad de nuestros cuerpos para absorber nutrientes puede disminuir. Las personas con enfermedades crónicas también están en riesgo. Estas enfermedades pueden reducir el apetito, hacer que físicamente sea difícil comprar, cocinar y comer, dificultar al acordarse de comer y cambiar el metabolismo y la digestión. Y su tratamiento y cuidado pueden exigir restricciones dietéticas, así como medicamentos que causen molestias con efectos colaterales que reduzcan el apetito. La malnutrición puede dar lugar a una hospitalización, lo que de por sí ya supone un riesgo para la persona. Las cirugías y otros procedimientos pueden exigir que los pacientes sigan dietas restrictivas o que no coman.
Las enfermedades y procedimientos hospitalarios pueden disminuir el apetito y las personas pueden comer menos debido a que no les gusta la comida que les ofrecen o porque están preocupados o deprimidos. Todo esto puede suceder en un momento en que las personas puedan necesitar más nutrientes de lo habitual para ayudar a su curación y recuperación. Vivir en una residencia de ancianos u otras instalaciones de atención de larga duración también incrementa el riesgo. Los residentes tienen más probabilidades de sufrir enfermedades crónicas y situaciones que compliquen el aporte de nutrientes y la capacidad de comer. También pueden quedar aislados socialmente o deprimirse, perder el interés por la comida y depender del personal para que los ayuden a comer. Las consecuencias de la malnutrición son graves. Sin una nutrición apropiada, nuestros cuerpos no pueden mantenerse sanos, ni defenderse de las enfermedades, ni combatir las que ya tengan. Debilita nuestros sistemas inmunitarios, nos deja vulnerables ante las infecciones y ralentiza la recuperación y la curación de las heridas. También provoca pérdida de peso y de masa muscular, lo que puede dar pie a debilidad, caídas y fractura de huesos, discapacidad, pérdida de independencia y complicación de otras enfermedades. La malnutrición relacionada con una enfermedad se suele asociar con deficiencias de proteínas que pueden dar como resultado la pérdida de masa muscular y de la fortaleza física. Esto puede resultar muy grave y causar sarcopenia o empeorarla, es decir, la pérdida progresiva de los músculos esqueléticos con la edad. Y las consecuencias son de gran envergadura. Entonces, bueno, ya estamos de regreso después de ver la primera parte de esta cápsula, que bueno, nos dio pues nos amplió lo que es este tema y seguir aprendiendo y conociendo de él. Pues vamos a seguir hablando sobre esto, lo que afecta la malnutrición de nuestros adultos mayores. Sigamos con esto. ¿Por qué el alcoholismo y el tabaquismo afectan la nutrición de nuestros adultos mayores, doctora? Pues bueno, el alcohol, el consumo, ahora sí en mayor cantidad de alcohol, como bien decía el maestro, lo que va a generar, pues sí, son inhibiciones de ciertos comportamientos que tenemos, pero hablando nutricionalmente, pues afecta al momento de crear, si nosotros estamos consumiendo después algún tipo de alimento, puede llegar a crear una mala absorción. Otro de los efectos que puede llegar a generar es una disminución en la glucosa sanguínea. Entonces esto, si no se compensa, por ejemplo, si una persona tiene ya alteraciones que tenga diabetes, pero no está consumiendo un alimento, pero sí consume alcohol, se le puede bajar mucho la glucosa y esto pues le puede tener repercusiones en su enfermedad, ¿no? Esa es una. La otra es que realmente no nos proporciona más que energía. Eso, no tenemos el cómo obtener algo más de este alimento, ¿no? De este producto que estamos consumiendo. En relación al tabaquismo, tiene mucho que ver con su interacción porque inhibe la absorción de otras cosas. Por ejemplo, tiene interacciones en el organismo que disminuye la absorción del calcio y del metabolismo del fósforo. Entonces, a la larga también nuestros huesos van a tener una repercusión de una persona que tiene un consumo de tabaquismo elevado. Otra de las repercusiones es que el tabaquismo siempre, pues obviamente, afecta a los pulmones. Los pulmones es la forma en la que nosotros sacamos el dióxido de carbono que estamos generando por el metabolizar lo que comemos. Entonces eso va a crear que nosotros no podamos metabolizar bien todo lo que estamos consumiendo porque no tenemos cómo sacar tanto dióxido de carbono por la afección que puede llegar a generarse por el tabaquismo. Y otra de las cosas que genera la nicotina es una anorexia. Es decir, la persona deja de percibir hambre y deja de alimentarse. Entonces, vemos que tenemos muchas situaciones que van a llegar a crear una malnutrición, no nada más en el adulto mayor, sino en cualquier persona. Sí, tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Que sí. pueden... Y que nadie nos los dice, ¿no? Así es. Sí, creemos que estamos consumiendo bien y no pasa nada. Muy bueno, la importancia de conocer esto. Y bueno, maestro, ¿por qué la soledad en el adulto mayor pues, puede llevarlo a tener una malnutrición? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy lógica la respuesta, ¿no? Realmente la soledad, bueno, el aislamiento de la persona pues hace que se le dificulte muchas situaciones. Incluso hay adultos mayores que no son capaces de realizar sus actividades cotidianas, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales que ahora se hacen necesarias en esta vida moderna, utilizar el teléfono celular, informarse,
Si de pronto no consigue el medicamento que necesitaba y está solo, ¿cómo hace? Si está enfermo y si no puede moverse, digo, hay formas ya de pedirlo por teléfono. Y si no sabe utilizar el teléfono, y si está solo y no ve bien para encontrar los teléfonos, entonces se le va a dificultar mucho la vida siempre que esté solo. Cuando está acompañado tampoco es que esté todo solucionado, pero va a tener algunas ventajas sociales. Sí, claro, que pueda pues apoyarlo, ¿no? En toda esta parte de... Sí, me gustaría también comentar acerca de lo del tabaco, un dato que, digo, es que hay muchísima información. ¿De dónde sacar? Un dato que me parece muy, muy importante es acerca de la inducción enzimática que también hace el tabaco para los pacientes que fuman y que también toman medicamentos. Hay medicamentos que se van a eliminar más rápido del organismo. Eso puede sonar favorable, que se eliminen los tóxicos. Sin embargo, en este caso no lo es, porque los fármacos están muy bien establecidos en horarios fijos. Entonces, esta inducción al citocromo P450 va a hacer que algunos fármacos duren menos tiempo en la sangre. Por ejemplo, el propanolol, que el paciente puede estarlo tomando cada 8 horas y mientras está el efecto del fármaco, va a estar controlando su ritmo cardíaco, su presión arterial, de pronto fuma y en lugar de durarle 8 horas, le dura 4 horas en la sangre. Entonces, eso que hace que requiera más dosis o que el médico no encuentre los esquemas adecuados también. Sí, ¿no? Por eso... Pues, hay muchas cosas. Sí, tener en cuenta todo esto, ¿no? Que también, pues ya ciertos hábitos debemos dejarlos, ¿no? Como Sí. también ya no nos están favoreciendo. Y bueno, hablando un poco de esto, pues también qué problemas característicos de la edad tienen repercusión en la nutrición del adulto mayor. Pues bueno, problemas característicos es muy general, ¿no? Creo yo que lo que más comúnmente asociamos a la etapa de adulto mayor es justo esta disminución de las actividades de la vida diaria, ¿no? Que ya no tienen la fuerza o la energía para realizarlas. Pero lo que no buscamos es el por qué, el de dónde nace esta causa. Nosotros nos movemos porque nuestros músculos se contraen. Entonces, si los músculos se han adelgazado porque el adulto mayor ya no consume los alimentos como normalmente lo hacía o está espaciando sus alimentos por el efecto de los medicamentos porque ya no le da hambre, esto crea modificaciones en el músculo y entonces lo que vamos a ver, como bien decían en la cápsula, pues lo inmediato o lo que vemos en estadísticas es porcentaje de caídas y de fracturas que tiene el adulto mayor. O sea, siempre pensamos, es muy frágil el adulto mayor, pero ¿por qué es frágil? ¿De dónde nace esa fragilidad o de dónde nace esta debilidad que trae? Si bien son síndromes geriátricos que vamos a estar identificando en el adulto mayor, tenemos cómo compensarlos. Una de las cosas es que pues, en la edad adulta, digamos, es relativamente sencillo hacer músculo, pero en el adulto mayor no. Hay algo que se llama resistencia anabólica y eso es causado por un exceso de hormonas que se están creando per se en el envejecimiento y que van aunadas a los medicamentos. Entonces, tenemos una barrera extra para tratar de ayudarle a este adulto mayor. Si bien lo podemos hacer también con la alimentación, también nos tenemos que apoyar de algún tipo de actividad física. Ya no estamos hablando de irnos a un gimnasio, porque la realidad es que no lo van a hacer, sino son mantener funcional el músculo activo y esa actividad va a evitar que se adelgace ese músculo. Entonces, si se evita esto, pues obviamente ya no van a existir las repercusiones, que serían las fracturas, las caídas, la debilidad generalizada. Entonces, creo que todos los síndromes geriátricos que empezamos a ver o que empezamos a identificar, tenemos cómo empezarlos a prevenir desde la edad del adulto joven. Y si ya los tiene el adulto mayor, es buscar tratar de controlarlos, y lo cual es extremadamente difícil porque tienen múltiples interacciones. Ya comentaba, no es nada más la parte médica, es la parte social, es la parte económica. Entonces ya tenemos que ver muchas cosas que nosotros le estamos recomendando al adulto mayor, pero qué tal que no tiene una pensión. Claro. Y no tiene un sustento de un nieto, un hermano, alguien, un hijo que le dé ese sustento económico. Entonces, los apoyos sociales son pocos para esta etapa de la vida. Y pues todo esto es reditúa. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que buscar es la causa. Si ya estamos identificando algo que le está pasando al adulto mayor, es ver, pero ¿por qué le pasó? No es nada más tapar te sientes débil, te voy a dar mucha comida, pero ¿por qué? O sea, ¿qué le ocasionó el sentirse débil? Y si empezamos a atacar las causas, podemos llegar a realmente impactar en la salud de esa persona. Muy bien. Sí, pues sobre todo en esta parte que estemos pendientes de nuestros adultos mayores. Pues bueno, ya estamos en la recta final de nuestro programa.
Todavía nos quedan algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy, pero bueno, antes tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Todos los síntomas y riesgos de la desnutrición en personas mayores se agravan con la presencia de otras enfermedades y patologías habituales en la tercera edad, como la diabetes o problemas cardiovasculares. En la prevención de la desnutrición, las personas cuidadoras y familiares juegan un papel muy importante. Para prevenir la desnutrición en personas mayores, primero de todo debemos cuidar su alimentación, observar sus hábitos y ayudarle con los planes de comida, es decir, echarle una mano para preparar la lista de la compra, cocinar, ir a comprar o simplemente comer juntos habitualmente para que recupere el interés y la motivación. Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su compañía y bueno, ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Pero bueno, antes de que concluyamos y realicemos las últimas preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver la segunda parte de la cápsula Malnutrición, una epidemia oculta entre los adultos de mayores de edad. La malnutrición mientras está hospitalizado conlleva a menudo estancias más prolongadas, mayores índices de infección, mayores índices de readmisión hospitalaria, peores resultados e incluso la muerte. Además, el incremento de los costos de la atención médica debidos a la malnutrición asociada a una enfermedad se estima que son más de 51 billones de dólares cada año. Afortunadamente, la malnutrición se puede tratar. La implicación de todo el equipo de atención médica en el tratamiento es vital y puede incluir tratar la causa subyacente de la malnutrición si es posible, cambiar la dieta para evitar las restricciones o proporcionar alimentos con más calorías y proteínas, ofrecer servicios sociales como la ayuda a domicilio, reparto de comidas a domicilio, programas de nutrición comunitarios y acceso a la alimentación. Las personas con malnutrición asociada a una enfermedad o residentes en hospitales e instituciones pueden tomar bebidas nutricionales complementarias por vía oral para facilitarles el acceso a la nutrición que necesitan. En algunos casos es necesaria la alimentación por sonda o nutrición intravenosa. Respecto a la malnutrición, es importante recordar que las personas de cualquier complexión, incluso aquellas que tengan sobrepeso o sean obesas, pueden estar malnutridas, por lo que no es solo el peso lo que cuenta. Puede que los profesionales de la atención médica no siempre reconozcan las señales de la malnutrición. Los síntomas pueden ser sutiles y desestimarse como la parte normal del envejecimiento. Por lo tanto, empiece a hablar de esta cuestión si piensa que usted o un ser querido experimenta pérdida de peso repentina e inesperada, o pérdida de apetito y disminución de la ingesta de alimentos. Estos son los dos principales síntomas, pero las personas que están malnutridas pueden experimentar también otros síntomas. Solicite una consulta con un dietista para estar seguro de que está recibiendo suficientes nutrientes. Si tiene una enfermedad crónica que afecta a su nutrición, tenga conversaciones regulares con su equipo de atención médica sobre su estado nutricional. Asegúrese de pedir un plan nutricional antes de su hospitalización, de modo que pueda estar seguro que no pierde peso durante su estancia. Discuta un plan nutricional para cuando vuelva a casa antes de que le den de alta, para que no pierda peso durante su recuperación. El dietista del hospital puede ayudarle a ingresar a programas nutricionales comunitarios, tales como el reparto de comidas a domicilios y el asesoramiento nutricional. Para más información, visite las siguientes organizaciones en línea y visite a The Alliance for Aging Research en www.agingresearch.org/malnutrition. Ya estamos de regreso después de ver la segunda parte de la cápsula de esta cápsula del día de hoy. Y bueno, pues vamos ya en la recta final de nuestro programa, pues vamos a que nuestros invitados pues, nos digan ya estas conclusiones sobre el tema del día de hoy. Y bueno, maestro, nos gustaría que nos dijera pues qué es lo que se realiza en el ICEA o como adultos mayores, pues qué programas hay, qué pueden realizar, a dónde deben acudir.
Sí, básicamente en el programa del adulto y el anciano nos enfocamos a la prevención. Entonces, de manera cotidiana, en todos los centros de salud del estado, que son 88, se hacen diariamente tamizajes. Pruebas de un tamiz, que es como una breve entrevista en donde el paciente puede sentir que tiene riesgo de demencia, puede decir, he notado que se me han olvidado algunas cosas últimamente y que antes no lo tenía, olvidé esto, o estuve a punto de caerme. Entonces existen diferentes síndromes geriátricos. Los 4 más comunes son los que se realizan tamiz generalizado. Entonces, para cualquier adulto mayor de 60 años sin derecho a biencia puede, bueno, sí, ni con derecho a biencia, puede ir sin ningún problema a cualquier centro de salud y solicitar un tamizaje para algún síndrome geriátrico. Lo mencionan y le harían esa prueba. En caso de que resulte positivo, se les referencia hacia un nivel más adecuado. Ya con quién deberían de ir. Con un y todo lo experto demás. más específico. Muy bien, pues siempre es un buen servicio que es importante que conozcan nuestros adultos. Y bueno, doctora, pues ¿qué recomendaciones podemos dar a nuestros adultos mayores, a lo mejor también a los acompañantes, a los familiares, pues para evitar esta malnutrición en ellos y pues que estén más sanos, ¿no? También. Sí, pues bueno, podríamos hablar de generalidades, de poder decir, uno es el proceso de hidratación. Cualquier persona debe de consumir un mínimo de agua al día, no es 1 litro, quisiéramos que no. Digamos, en el adulto mayor, por la falta o la disminución de esa masa muscular, requiere un poco menos, pero un poco menos es al menos 1,5 litros de agua simple. Tratemos de recuperar el consumo de los lácteos, porque ese es un alimento que tiene un buen contenido calórico, buen contenido de grasas y de micronutrientes. Cuidar que los alimentos, no todos van junto con los alimentos, sino asesorarse adecuadamente para que no existan estas interacciones que tanto puedan ser perjudiciales para el medicamento como para la absorción de los nutrimentos. Al cuidador lo que les pediríamos en el dado caso es de que observen qué es lo que realmente le gusta comer a este adulto mayor y cómo poder fortificar esa alimentación. Siempre buscar que dentro del plato haya algún componente proteico, que no nada más puede ser carne, también pueden ser quesos, pueden ser leguminosas, oleaginosas, o sea, nueces, etcétera. Buscar que tenga algún componente de hidratos de carbono, arroz, pasta, galletas, frutas, verduras, y complementarlo con aquello que tenga micronutrimentos, ¿no? O sea, sí, el consumir frutas y verduras, pero que sean variados, porque luego es muy constante de que lo mismo que desayuné fue lo mismo que comí, fue lo mismo que cené. Entonces, tratar de darle una variedad a la dieta y eso nos va a disminuir la posibilidad de presentar alguna deficiencia de micronutrientes y estar siempre muy fijándonos si no comió, si tuvo algún tipo de ayuno y el por qué fue. Eso yo creo que sería con eso que empecemos, y a la alteración de alguno de estos, pues acudir ya sea a algún centro de salud o alguna unidad de medicina familiar para empezar a identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Y no dejar hasta que ya esté ahí tal cual la enfermedad. Muy bien. Sí, pues siempre cuidarnos y acudir con los especialistas adecuados, ¿no? Claro. ¿Algún teléfono o información a donde puedan acudir directamente a Licea, maestro? Pues pueden marcar 910-7900 y allí del conmutador preguntan por específicamente el doctor Alejandro Macías, que es el encargado del programa, pero en general pueden acudir a cualquier centro de salud, el que les quede más cercano, ahí les dan la información necesaria. Muy bien. Maestro, ¿tiene consultorio particular también a donde puedan acudir? Por el momento no tengo un consultorio particular, me dedico más al servicio público y a la docencia. Muy bien. Doctora, ¿con usted puede la gente llegar a asesorarse o por alguna situación? Aquí dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes también a la par damos consulta abierta al público en general. Estamos en la unidad médico-didacta. Tiene un horario pues prácticamente todo el día de 8 a 7, si mal no recuerdo hasta ahorita. Tenemos diferentes especialidades que también les pueden estar apoyando. Y en el dado caso que les gustara o les interesara alguna particularidad, pues bueno, ya a partir de enero empezaremos a hacer programas de atención en el adulto mayor e incluso dentro de mi investigación. Y yo me encuentro también en el edificio 101 planta alta para cualquier situación. Ahí estamos para atenderlos.
¿Consulta particular, doctora? No. Por el momento. Por el momento tampoco. Dicen, no, y ahorita con tanto trabajo, pues Ah, no. sí. No, pero siempre, nunca estoy negada a atender a las personas, pues bueno, como partes de profesionistas de la salud, es nuestra principal función atender a la salud de las personas y a la prevención. Y pues la verdad es que si quieren ir a platicar, ahí los espero también. Muy bien, sí, cualquier duda que, bueno, tengan o se puedan acercar con ustedes y, bueno, acercarse al ICEA o acercarse aquí a la Universidad Autónoma, como bien lo mencionaba ahorita la doctora, pronto ya podremos tener otra vez a nuestros nutriólogos que puedan asesorarlos. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Les recuerdo que, bueno, el día de hoy estuvo la doctora Judith Martín del Campo Cervantes y, bueno, el licenciado en nutrición Ulises Álvarez Pinto del ICEA, que, bueno, nos acompañaron en este día. Y, bueno, recuerde, siempre hay que acudir con los especialistas adecuados. Nosotros no podemos decidir siempre qué consumir, siempre ir con los especialistas y a los lugares adecuados. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cuidando mi Salud.